Dios le bendiga a cada uno de los que nos acompañan, a los que nos están siguiendo, a los que están recibiendo esta transmisión a través de este medio, de los que están cerca como aquellos que están distantes del otro lado de la frontera o quienes nos están viendo también. Dios les bendiga. Les saludamos en el amor del Señor desde Casa de Oración Sinaí. San Marcos capítulo 2, vamos a leer el verso 1 y 2, aun cuando vamos a abordar otros textos más de este mismo pasaje, pero vamos a tomar estos dos versos. San Marcos capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Gloria a Dios. Amén. Cuando encontramos este pasaje, encontramos un cuadro muy interesante dentro del ministerio del Señor Jesús, cómo Él tenía esa facultad de poder moverse, disponer para estar cerca de la gente, cómo Él tenía esa gracia de poder acercarse a su pueblo. Y en esta ocasión encontramos que el Señor Jesús había regresado a Capernaum. Capernaum significa en hebreo el pueblo de Nahum. Se comenta que era un antiguo poblado cerca de Galilea, donde el Señor acostumbraba visitar y estar desarrollando también parte de su ministerio. Cuando entra Jesús allí en Capernaum después de algunos días, dice que se oyó que estaba en casa. Y esta parte, amados hermanos, nos hace ir o nos hace ver que el Señor tenía una oportunidad de estar en casa. Y quiero hablarle en esta noche, en esta tarde, de los decididos de fe. Decididos de fe. Cuando entra el Señor Jesús a este hogar, quiero, hermanos, que veamos desde este punto de partida cómo el Señor estaba interesado en estar en los hogares, le reitero, y es, hermano, tan importante que la presencia del Señor está en nuestro hogar. Qué presencia en ese momento tan gloriosa para quienes estaban en esa reunión, en esa casa, que la misma presencia del Señor estuviese ahí. Como podemos decir en esta tarde noche, damos gloria, alabanza al Señor porque su presencia está en medio de nosotros. Amén. Está en casa. La misma gloria radiante del Señor estaba en ese hogar. El mover de Él, la presencia se movía, y podemos entender que la presencia de Dios también es importantísima en nuestro hogar, en nuestra familia, lo repito, porque trae, amados hermanos, bendiciones. Siempre la presencia del Señor va a generar bendición en nuestro hogar, en nuestra familia. La presencia de Dios es sinónimo de gozo. Salmo 16:11 dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor todo queda descubierto. Encontramos que sabía el Señor lo que iba a pasar ahí, sabía el Señor lo que iba a desarrollarse. Es más, ¿sabía el Señor lo que tenía que hacer? Claro que sí. Empieza a ver el Señor lo que había ahí, claro. Aún donde está la presencia de Dios se llena de acciones interesantes, de acciones de alternativas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Señor ahora? Y veamos la importancia de esta primera parte de este texto, que tenemos que saber, amados hermanos, que la presencia del Señor debe de estar en nuestro
hogar, en nuestra casa. Deseamos que suceda algo, deseamos que pase algo, tenemos que estar seguros que la presencia del Señor esté ahí. Porque dice el Salmo 21:6, por lo que le has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Hoy en día estamos viendo las necesidades, hermanos, muy fuertes, que en los hogares urge la presencia del Señor para que traiga alegría a los hogares. Después de todo esto que ha estado pasando y que ha traído cambios muy fuertes, ¿cuántos hogares han quedado sin esto? Donde no se menciona la alegría, donde no se menciona la paz, donde no se habla de tranquilidad. Se habla de conflictos, se habla de desesperación, se habla de grandes temores, de miedos, y pareciera que esta palabra alegría y paz está muy lejos de las familias. Pero reiteramos una vez más la importancia del Señor Jesús en nuestro hogar. Va a traer su presencia y va a cambiar las cosas. Traerá un cambio muy importante. Verso 2 que estábamos leyendo dice que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Los decididos de fe van donde hay palabra de Dios. Puede haber todo, pero es necesario que haya la palabra del Señor. La presencia del Señor más palabra de Él son elementos importantes y muy necesarios para que ocurra o suceda algo en el plan de Dios. La palabra de Dios, déjeme decir, hermano, que no es simplemente conceptos. La palabra de Dios no es un volumen simple o común. La palabra de Dios reúne todas las características de una palabra de vida, de una palabra de autoridad, de una palabra poderosa porque viene directamente de Dios, y de una palabra que cambia, que transforma, que genera diferentes circunstancias porque ahí hay poder de Dios. San Lucas capítulo 4, verso 4, al Señor Jesús hablando dice, respondiéndole Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Él mismo estaba dando a conocer la necesidad de la palabra. Cuando encontramos al Señor Jesús, que estaba en un lugar donde ya no cabían ni aún a la puerta, pero les predicaba la palabra. Él no contaba, amados hermanos, él no contaba algunas cuestiones por ahí decimos a veces de las grandes aventuras, de los grandes sucesos. No. Él predicaba la palabra y él decía, el mandamiento que mi Padre me ha dado es lo que les doy, lo que mi Padre me dice que les hable, les doy. Y todo lo que enfatiza, hermano, en cuanto al ministerio y desarrollo del Señor Jesús, lo encontramos que era palabra de Dios. Palabra que predicaba, pero respaldaba muchas veces con pasajes del Antiguo Testamento, haciendo referencia a veces a Moisés, a veces a alguno de los profetas. En fin, había un respaldo de palabras sobre lo que él predicaba. Y encontramos que lo que él predicaba, una palabra viva, dentro de la gente producía cambios, producía dirección, producía luz, y eso evita que tropecemos. Bien dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que no tropecemos necesitamos palabra. Para que no nos resbalemos necesitamos palabra. ¿Por qué les predicaba la palabra? Dice esta parte. Porque el Señor veía la necesidad de un pueblo que necesitaba palabra viva, palabra real, no lo que traían de tradiciones y costumbres, más aquellas cosas que le habían agregado a aquellos hombres que habían hecho de la palabra de Dios o de la ley
ciertas normas más humanitarias y sociales que espirituales, y el Señor tenía que hablarles de una palabra viva. Produce también, amados hermanos, dentro de todo ese sabor tan lleno de bendición, porque hemos encontrado que la palabra es como la miel, que describe un gran sabor y que aún dentro de las características de la miel tiene elementos de mucho beneficio nutricionalmente hablando. Pero si en ese simbolismo vemos la palabra tiene grandes elementos espirituales, nutricionales, que nos deben de fortalecer, que nos deben de hacer sólidos, porque la palabra de Dios tiene esos elementos muy importantes. Y era lo que el Señor les predicaba. Dentro de esta palabra vivifica, significa dar vida o agregar vida sobre vida. Nos trae dirección, nos trae luz, nos trae corrección, pero también nos trae aliento dentro de todo. Así que la palabra, hermano, nos anima, la palabra nos fortalece, la palabra nos pone dirección y la palabra cumple su propósito en nosotros. Verso 3, seguimos de este mismo capítulo 2. Dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 dientes, donde entra, hermano, la acción. Mire qué cuadro presenta el Señor y qué estrategia, llamémosle así, que al momento que Él se presenta en un hogar, se derrama su presencia, hay presencia del Señor. Él prepara todo con la palabra, les predicaba. Reitero, el Señor Jesús sabía lo que iba a suceder en esos tiempos, en ese momento, claro, pero Él preparó el terreno para que sucediera algo. Y entonces aparecen los decididos en la fe. Los decididos que actúan con decisión y con seguridad. Vinieron a él unos, y podemos decirle unos decididos en la fe, que actúan con decisión y seguridad, trayendo un paralítico que era cargado por estos 4. 4 amigos, llamémosle así, preparados, organizados, que vieron una necesidad y que dispusieron su corazón y que dispusieron su voluntad para llevarlo ante la presencia del Señor y que sucediera algo. Los decididos en la fe saben qué hacer. Amén. Aun cuando a veces dicen vamos a hacerlo bien, tenemos un poco el panorama, qué es lo que tenemos que hacer, pero vamos a actuar en la fe. Y hoy en estos días, amados hermanos, es tiempo de que movamos la fe, de que nos podamos desplazar también en la fe, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y los decididos en la fe, amados hermanos, saben qué hacer también. Tenemos que echar mano de la fe hoy en día. Y tenemos que saber, hermano, qué hacer. Un equipo como este, un grupo como este, tienen la visión o tienen hacia dónde y cómo lograrlo. Yo creo, hermano, que a veces cuando queremos lograr algo, alcanzar algo, de repente encontramos, hermano, que tenemos que echar mano de la fe y creer, Señor, en tu nombre creemos que con tu ayuda y esto, Señor, pero solamente creyendo, orando, confiando en la palabra. Y yo le pregunto, ¿qué cree que Dios ve la fe o no ve la fe? Claro que el Señor ve la fe. El Señor sabía que aún a pesar de toda la multitud que se encontraba ahí, Él estaba, hermano, percibiendo que había algo. Y Él podía ver a distancia y entender las cosas a distancia. Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Conoce y sabe todo. Y Él sabía lo que estaba ahí sucediendo de 4 hombres decididos en la fe cargando a un paralítico. En el equipo no hay lugar, hermano, para decir esto, y se lo voy a poner de esta manera.
en los equipos que están trabajando fe, que se mueven por fe para lograr algo, no hay lugar para la mediocridad. ¿Usted cómo pueda definir un mediocre? ¿Usted cómo pueda poner un poquito por ahí en definición qué es un mediocre? Mediocre, por eso es mediocre, mediocre, pero también medio duda. Medio quiere hacer y medio no lo quiere hacer. Como que medio quiere alcanzar, pero también la otra parte le dice, no lo lograrás, no lo vas a alcanzar. Sí lo puedo hacer, pero creo que no lo voy a lograr, creo que no lo voy a hacer bien. No, estos hombres decididos, estos hombres, hermano, de acción, que estaban actuando con decisión y seguridad, sabían que estaba el Señor Jesús y sabían que algo podía hacer el Señor por este hombre. Y yo me preguntaba al estar analizando este pasaje, ¿qué vieron estos 4 hombres que se activó su fe, que se activó su voluntad, que se movieron sus decisiones para poder llevar a este hombre ante la presencia del Señor? ¿Qué vieron de él? Vieron una necesidad. Vieron algo que ellos deseaban que cambiara. Que era un hombre que no podía valerse por sí mismo, que tal vez ya tenía mucho tiempo y que por algunas circunstancias tal vez les causó hasta dolor verlo. Y dijeron, tenemos la oportunidad. Vamos a tener que hacer algo. Y se animaron, no sé quiénes hayan sido, hermano, pero tuvieron, hermano, la iniciativa de hacer algo para que ahí el Señor se glorificara en lo que él, hermano, podía hacer. Y los decididos de fe entienden que lo que ellos no pueden hacer, el Señor sí lo puede hacer. Los que están, hermanos, con decisión y seguridad, entienden que lo que es imposible para el hombre, diga usted, posible es para Dios. Amén. Cuando encontramos enseguida el verso 4, dice que, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cuando entendemos, hermano, el trabajo que hicieron, dijeron no hay posibilidad de entrar por la puerta, todo está complicado, muchísima gente, no podemos pasar. A alguien se le ocurrió, hermano, hacer algo fuera de lo normal. Yo me imagino que tuvo que hacer un agujero, un lugar por donde pudieran pasarlo, bastante grande, y hacer que esto sucediera, pero dice la palabra que descubrieron el techo donde estaba, haciendo una abertura, y bajan el lecho donde estaba el paralítico. Mira, amados hermanos, cuando los decididos en fe saben enfrentar las adversidades, saben también que si las enfrentan confiando en el Señor pueden lograr algo. Pueden lograr victoria, pueden lograr triunfo, pueden lograr, hermano, lo que se puede tener al alcance en el Señor. Y quiero decirle en esta noche, amados hermanos, y que nos están viendo y nos están siguiendo, no se rinda a pesar de las circunstancias. Eche mano de la fe. Por algo Dios nos ha dado ese elemento vital importante que se llama fe, que no lo podemos comprar porque no es material, porque no podemos decir que necesitamos 1 kilo de fe, necesitamos un paquete de fe, o necesitamos litros de fe. No. Lo que Dios nos ha dado es valioso, su fe es valiosa. Delante de Dios su fe es importante. Por lo tanto, le reitero una vez más, no se rinda a pesar de las circunstancias. La respuesta que tal vez esperaban no fue inmediata porque tuvieron que hacer ahí un trabajo, lo acabo de contar. Esa respuesta estaba cercana, pero tenían, hermano, adversidad. Yo no sé qué tan fácil o qué tan difícil haya sido descubrir el techo y hacer el agujero y bajarlo.
Tal vez entre todos, quitando ahí, dejando al paralítico a un lado que no se les cayera, que lo cuidaran ahí, o tal vez uno agujerando y los demás cuidándolo. No lo sé cuál haya sido la forma en que lo hicieron, pero lograron hacerlo suficientemente grande para bajarlo. Adversidades que a lo mejor se les iba a caer de un lado. Adversidades como decir, es que está pesado, pero tener cuidado porque si no, con todo y techo nos vamos, o algo así, ¿no? Adversidades, pero hombres decididos en la fe saben enfrentar ese tipo de problemas. La fe, déjeme decirle, no se acobarda. La fe no se fundamenta en la cobardía. La fe se fundamenta en la palabra, y el oír por la palabra de Dios es que viene la fe. Por lo tanto, nuestra fe necesita estar más sólida día con día a través de la palabra de Dios. Amén. Le reitero, hermano, no se rinda. Es más, le digo, en el nombre de Jesús no se desanime. En el nombre de Jesús, hermano, saque fuerzas y Dios bendiga su fe. Aleluya. No es el tiempo, hermano, de bajar las manos, de bajar la guardia. No es el tiempo de bajar, hermano, la oración. No es el tiempo, hermano, de bajar el tiempo, hermano, de su lectura, de su devoción, o de su tiempo de lectura en Dios, en la palabra. No es el tiempo, hermano, de tener o darle oportunidades a las debilidades. No, es el tiempo, hermano, de fortalecer las manos, de fortalecer las rodillas, de fortalecer, hermano, nuestra fe en el Señor y de decir con todo nuestro corazón, sí, Señor, sé que el justo vivirá por fe. Señores, tú estás conmigo. Estamos, Señor, en el entendido de que caminamos por fe, pero por fe seguimos adelante. Amén. Cuando llegan estas adversidades, saben cómo resolverlo. Y al ver Jesús la fe de ellos, al ver la fe de estos hombres decididos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Vienen dos partes, hermano, muy interesantes. Dice la palabra que el Señor Jesús vio la fe de ellos. Y meditaban, ¿por qué el Señor Jesús no vio otra cosa? Tuvo dos perspectivas, la fe y al paralítico. Pero la fe nos hace identificarnos con el Señor. La fe, hermano, es una de las partes vitales que el Señor ve, para hacer un algo. Que es necesario que la tengamos, amados hermanos, para lograr, para alcanzar, para tener esa bendición. Y a los decididos en la fe, el Señor Jesús, óigame bien esto, a los decididos en la fe, el Señor los respalda. No los deja avergonzados. A los decididos en la fe, el Señor los ve. Ve el Señor cuando venimos a su casa creyendo a pesar de que traigamos tantas cosas encima. El Señor nos ve cuando venimos creyendo, sé que en esta noche, Señor, habrá una palabra, o sé que en esta noche, Señor, algo me vas a decir, o Señor, creo con todo mi corazón que aún a pesar de lo que traigo encima, saldré bendecido. Saldré, Señor, tocado por tu presencia. Basta, Señor, tu presencia en mi vida. Basta, Señor, lo que siento en mi corazón cuando tú lo tratas, cuando tú lo tocas, cuando tú lo bendices, Señor, a eso me basta. Y eso se le llama, hermano, fe. Por lo tanto, hermano, el Señor Jesús lo respalda. Amén. Le trajo a este hombre, cuando el Señor ve la segunda parte de esto, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Le trajo, hermano, una palabra que cambió, hermano, primeramente su corazón. Lo que este hombre necesitaba como primera alternativa era, hermano, el perdón. Tus pecados te son perdonados. Y aquí dirá, hermano, ¿cómo este hombre paralítico había cometido pecados? No vamos, hermano, a estar indagando los pecados de este paralítico. Si el Señor dijo que le eran perdonados sus pecados, es porque el Señor sabía que traía pecados.
Más no nos metemos hasta ahí. Pero cuando el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, entendemos que cuando hay un perdón hacia la persona, entendemos, hermanos, que se genera paz. El perdón del Señor hacia nuestras vidas genera una paz muy importante. Genera tranquilidad. Es como un desahogo. Es que el Señor quita, arranca, toma los pecados y los echa a lo profundo de la mar, así dice la palabra. Él sabe lo que hace y deja libre a la persona. La prioridad de este cuadro era que este hombre necesitaba una atención espiritual primeramente y después la física. Pero vea qué intervención tan importante. La gente veía lo material, pero el Señor decía, lo que necesita este hombre es perdón primeramente. De lo demás sucederá, lo demás vendrá por bendición, lo demás vendrá por añadidura. Pero la salud espiritual con el perdón trae grandes beneficios. Después continúa la palabra diciendo, estaban ahí sentados algunos de los escribas. No faltaban escribas, siempre andaban por ahí, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Amén. Cuando encontramos, hermano, que lo que tenía este hombre de esta situación de parálisis, un paralítico, tiene ciertas problemáticas, no le describo todo, dice dentro de este análisis hay lesiones nerviosas musculares, las personas sufren de algún tipo de parálisis y usualmente se manifiesta más en las piernas. ¿El Señor sabía lo que le pasaba? Claro que sí. ¿Cuál sería el estado de ánimo de este paralítico? Estaba analizando. ¿Cuál sería su estado de ánimo? Diciendo a lo mejor dentro de sí, me siento un miserable, me siento un inútil. Yo veo que toda la gente va y viene, se mueve, logra, alcanza, hace esto y demás, pero yo me siento un perfecto inútil. Es más, me siento un ser el más despreciable. Quizás dentro de su corazón decía, soy un perfecto desdichado y un desgraciado porque no tengo ninguna gracia. Mi única gracia es estar postrado en este lecho, en este lugar, y así será toda mi vida. ¿Cuál sería su estado de ánimo? ¿Cómo sería lo que él pensaba? ¿Qué tantas cosas había hecho para poder lograr superar esa situación de parálisis? ¿Cómo sería? No lo sabemos. Pero el Señor Jesús sí sabía que aun a pesar de lo que él sentía, de lo que le pasaba en su interior, de sentirse tan mal, tan caído, tan desanimado, ahí estaba la intervención del Señor. Y eso, hermano, me habla. Y es más, le voy a decir algo. Tal vez a la congregación y a las reuniones viene gente, hermano, con parálisis espiritual, desanimada, sintiéndose el miserable, sintiéndose lo más inútil, el más desdichado, sintiéndose de lo peor, diciendo, ¿para qué sirvo? Pero no se puede pasar por alto que cuando está en la presencia del Señor, Él analiza y ve toda la situación de cómo vienen o cómo se presentan en su corazón, y Él dice, yo puedo hacer algo por ti. No solamente poder cambiar tu situación interna, sino lograr más allá
Y cuando el Señor Jesús le lanza esta palabra y le dice, a ti te digo, pareciera, hermano, que en los momentos cuando el Señor está ministrando nuestra vida, nos está señalando con el dedo y dice, a ti te digo, a ti te digo, a ti te digo, y le dice, levántate. ¿Qué palabra, hermano? A ti te digo, levántate. Y esa voz, hermano, a mí me gusta mucho. Es más, le digo algo, a mí me hubiera gustado estar en ese escenario, en ese momento, para haber escuchado la voz del Señor. ¿Cómo se lo decía? Con una voz de autoridad, con una voz segura, sabiendo lo que el Señor estaba haciendo. Con una voz, hermano, de gloria, de majestad, oyendo al Maestro decir, levántate. ¿Qué fue, hermano, que eso generó en este hombre que actuó y, hermano, se levantó? Entonces se levantó enseguida. La voz de Jesús, hermano, tiene de suma importancia para nosotros. Hoy en día, hoy necesitamos oír la voz del Señor. Necesitamos oír la voz de Jesús. Necesitamos oír, Señor, dime, Señor, háblame. Señor, indica, Señor, tú sabes, pero déjame oír tu voz. Mire, hermano, a la voz del Señor Jesús, las piernas de este hombre, sus tobillos se hicieron firmes. Y todo, hermano, lo que estaba mal se enderezó. Lo débil volvió a cobrar fuerza. Todo lo que estaba, hermano, sin moverse, ahora se podía mover. Lo inútil se volvió útil. Y si, hermano, lo aplicamos, aún todo lo caído se levanta en el nombre de Jesús. Amado hermano que me escuchas, si a lo mejor te sientes caído, te sientes desanimado, te sientes miserable, te sientes que a lo mejor ya no eres lo que eras, te sientes maltrecho por todo lo que has vivido, te sientes desventurado, en el nombre de Jesús, todo lo caído se levanta por la voz del Señor y te dice, a ti te digo, levántate, levántate. Lo inútil se vuelve útil, lo postrado se levanta, el poder del Señor se manifiesta. Amén. Tu servicio se afirma. Si estás sirviendo al Señor en una congregación, si estás sirviendo al Señor en alguna área, tu servicio se afirma y se levanta en el nombre de Jesús. Amén. Tu ministerio se afirma, tu gozo se levanta, la tristeza se va. El desánimo que te ha golpeado queda a un lado, queda destruido en el nombre de Jesús. Los jóvenes se afirman, los niños siguen adelante a la voz del Señor, e incluso tiembla la tierra. Amén. Por lo tanto, hermano, veamos la importancia de la voz del Señor. Y quiero decirle, hermano, es válido que a lo mejor te hayas caído, hermano. Es entendido que te hayas caído. Quizás en este tiempo de confinamiento, de encierro, que ha sido difícil, haya pasado todo. No soy para criticar tu pecado, pero si hubo pecado, el Señor es amplio en perdonar. Pero vuélvete a Dios con fe, vuélvete a Dios creyendo, vuélvete a Dios que pueda hacer que las cosas se vuelvan a levantar, que todo vuelva a cobrar vida, que todo vuelva a ser, hermano, más y mejor como el Señor lo puede hacer. Recibe aún fortaleza, nuevas fuerzas, recibe del Señor nuevo aliento, escucha su voz y la palabra de esta noche es: a ti te digo, levántate. Hombres decididos de fe el Señor necesita el día de hoy. Hay una necesidad de que el Señor pueda encontrar hombres decididos en la fe para que sucedan cosas. Había gente que le rodeaba de todo tipo, y aún los escribas que lo criticaban, que lo juzgaban, que de todo querían encontrarle un error, una falla para podérsela señalar, y toda la demás gente que estaba alrededor, quizás, hermano, en una crítica. Pero el Señor encontró hombres decididos de fe que cambiaron el panorama de todo. Amén. Dice que entonces se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban. Y aquí viene un punto interesante. Glorificaban a Dios, glorificaron al Señor. Amén. Al ver eso, glorificaron al Señor. Pero fue, hermano, mover una serie de cambios, una serie de circunstancias que quienes, hermano, provocaron todo esto fueron los hombres decididos de fe. Amén.
Ellos provocaron, hermanos, estos cambios. Ellos provocaron esta respuesta del Señor. Y podemos decir, hermano, que aún dentro de todo, al final hubo gozo. Al final, hermano, hubo alegría. Al final hubo, hermano, alabanza, porque glorificaron a Dios. Y esa parte, hermano, debe de ser muy clara. Que cuando Dios o el Señor haga algo, el Señor logre grandes triunfos, nos dé las bendiciones, como en esta noche. Nuestro corazón se llena de gozo, de alegría, hermano, en esta reunión. Amén. Y entonces razones para darle la gloria, la alabanza, el reconocimiento. Dice la palabra, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cómo se encontraban? ¿Qué situaciones estaban viviendo? Decir, nunca hemos visto esto. Por eso glorificaban a Dios. Amén. Reitero, hoy en día necesitamos, hermano, estos hombres decididos en fe, de donde, hermano, sucedan cosas diferentes, donde suceden, hermano, cambios, donde sucedan transformaciones, que a través de esa fe se provoque un algo, hermano, en Dios. Traigamos, hermano, nuestra vida llena de fe, nuestras reuniones de fe, nuestras reuniones, hermano, llenos de confianza, dejando a un lado la duda, la incredulidad, echando fuera, hermano, todo este tipo de cosas. Y reitero, dejando a un lado la mediocridad. Amado hermano, ya no es tiempo de vivir en eso. Son tiempos que Dios nos ha venido hablando después de esta situación que hemos vivido y que se está pasando, y todavía falta, hermano, por salir. No hemos terminado de salir de esto, pero, hermano, que esto venga a traer fe y confianza en el Señor, sabiendo, hermano, en quién hemos creído, sabiendo en quién hemos confiado hasta el día de hoy, y sabiendo, hermano, que el Señor es poderoso para cambiar las circunstancias. Pero lo que quiere encontrar el Señor, hermano, es hombres decididos a fe. En las congregaciones, hermano, tenga hombres o mujeres de fe, que haya algo que los califique, que haya algo, hermano, que los identifique. Tal vez su pastor o quien, hermano, esté llevando el liderazgo, él pueda decir, el hermano es de fe, esta mujer es de fe, este equipo de trabajo que tengo es de fe, a pesar de todo, aun cuando se nos venga todo encima, pero estos hombres son de fe. O aún, hermano, jóvenes de fe. Hoy en tiempo, hermano, tenemos que sembrar en los corazones de los jóvenes, de los niños, para que su fe, hermano, se fortalezca, su fe sea sólida, que tengan, hermano, esa bendición de una fe real en sus vidas. Hace falta hoy en día para los jóvenes, a los niños también. Yo creo, hermano, en muchos niños, hermano, la fe es muy importante. Hay niños de fe. ¿Cómo oran los niños? Y cuando uno percibe la oración de los niños, percibe que son niños de fe. Pero necesitamos sembrar fe, hermano, mover su corazón y hacer que ellos puedan tener, hermano, esta fe. Concluyo con esto. Todo al final de esta maravillosa obra del Señor Jesús nos deja ver, hermano, que Él está dispuesto a seguir haciendo cambios, transformaciones. Que si hoy en día, hermano, se necesita algo, vamos al Señor. No importa las adversidades, no importa lo que venga, necesitamos ir al Señor. La bendición de estos 4 hombres de fe lograron un cambio tremendo, hermano, en alguien. No sé si lo conocían o no lo conocían, si eran parientes, la Biblia no lo dice. Lo que sí entendemos, hermano, que eran 4 hombres bendiciendo a un varón. Hay gente que nos necesita. Es más, se lo pongo de esta manera: hay gente que necesita, hermano, ver que nuestra fe trabaje a favor de ellos, que nuestra fe se mueva a favor de ellos, en oración, en intercesión, hablándoles, haciendo, hermano, lo que sabemos hacer en fe. Pero hay gente, hermano, es más, me atrevo a decirle, Dios nos va a enviar gente, hermano, en donde ellos, a través de nuestra fe, van a ser bendecidos por el Señor. Así que bendiga a Dios su fe en esta noche. Dios bendiga hombres y mujeres de fe en esta noche. Amén. Que Dios les fortalezca, que Dios les anime, que Dios les levante, que Dios, hermano, les restaure si fuera necesario. Y reitero una vez más, que aún en el nombre de Jesús, hermano, todo lo que necesita ser levantado se levante. Todo lo que necesita, hermanos, volverse a ser útil, sea útil en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a los servidores. Dios bendiga a todos los que están, hermanos, trabajando para el Señor en esta noche. Amén.
Oramos un minuto. Padre, gracias en esta noche, Señor, cuando encontramos en tu palabra razones y bendiciones, Señor,